Familia de Café y Palabra, qué grato volver a estar con ustedes una vez más acá en un episodio más en el que queremos compartir. Recuerde que estamos en Café y Palabra, historias escritas sin guión. Así que sean todos bienvenidos. Bueno, el día de hoy aquí en Café y Palabra tenemos una familia, una pareja muy especial, hermano Freddy y hermana Sandra. Bienvenidos a Café y Palabra. Qué grato que estén ustedes acá con nosotros. Yo les quiero decir por qué están ustedes acá. Lo primero es porque les queremos y les admiramos muchísimo. En verdad que conocemos parte de su historia y les admiramos. Y queremos que nuestra audiencia también conozca esa historia extraordinaria de lo que hay detrás de ustedes como familia, como pareja, ahora como pastores carcelarios. Así que bienvenidos a Café y Palabra. Y bueno, queremos que por favor ustedes, cada uno salude y se presente a nuestra audiencia en esta oportunidad. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Un saludo para todos. En el nombre del Señor Jesús, es una bendición estar aquí con este espacio radial, y es una bendición que podamos ser útiles de alguna forma para la vida de alguien. Para eso estamos aquí. Entonces, un saludo para nuestro hermano aquí y para todos los oyentes en este día en Café y Palabra. Amén, hermano Freddy. Hermana Sandra. Bueno, mi hermano Felipe, gracias por la invitación primeramente, y quiero saludar a todos los que estén conectaditos, a todos los que estén escuchando este hermoso programa Café y Palabra. Quiero saludar al pastor, al hermano Rodrigo, a toda la congregación y a todos los hermanos, y de verdad que es un honor estar con ustedes para nosotros, que nos tengan en cuenta. Realmente es una gran bendición. Para los que no me conocen, la hermana Sandra Sánchez, esposa del pastor Freddy Castro. Amén. Bienvenido, hermano Freddy Castro, hermana Sandra Sánchez, a Café y Palabra. Y bueno, vamos a iniciar. Yo estoy nervioso el día de hoy frente a ustedes dos, así que tenemos una sección bien importante que nos va a ayudar un poquito con los nervios. Esperamos que no salgan de aquí peleando. Esta sección la llamamos Piensa Rápido. La idea es que cada uno dé su respuesta de sus experiencias. Tenemos 5 preguntitas y lo más rápido que usted pueda. ¿Listo? ¿Qué los hace enojar? El incumplimiento del tiempo. Incumplimiento del tiempo, hermano Freddy. A mí el acoso por el tiempo. Uy. No, aquí iniciamos tirando hate fuerte. No me Yo acoso. le dije en casa, en casa vamos a tratar de transmitir. Listo, bien, tranquilos, aquí sean ustedes. Eso sí, sin pelear. ¿Cuál es el viaje de pronto que no han realizado y sería el viaje de sus sueños? ¿Un viaje al exterior? Un viaje al exterior. ¿No han hecho un viaje al exterior hasta el momento? Yo sí. Pero Yo juntos sí. no. Juntos no, sí. Listo a viajar. Bueno, no, sí hemos viajado, claro. Nos conocimos en otro país, pero sí. en el Señor no. Ok. Queremos hacerlo ya en el Señor y estar En en las orden. vacaciones, sí. Ok, listo. ¿Quién conquistó primero? ¿Quién salió al conquiste? Yo. Hermano Freddy sacó la casta. ¿Y la hermana se dejó conquistar fácil o complejo? No mucho. ¿Una canción que los identifique o una canción de ustedes dos? Un pacto con Dios, sí, no estoy yo. Sí. ¿Recuerdas? ¿Sí? Sí. ¿Seguro, hermano Freddy? Sí, seguro. Listo. Tranquilo, aquí tiene libre expresión. No, es que Cualquier cosa, me estaba entonces. acordando, era de un vallenato. Uy. Entonces yo dije, no, verdad que estamos en Cristo. Es uno de los prohibidos. No, Sí, pilas. sí. Pilas con eso. En una palabra, cada uno cómo define su relación. Una bendición. Bendición, Para mí, una palabra es armonía. armonía. Ok. Nuevamente bienvenidos y ahora sí entonces vamos a entrar. Este era como un rompehielo. La idea es que se sientan cómodos, se sientan como en casa, que nuestra audiencia también pueda disfrutar de esta cercanía. Y ahorita yo decía que una de las razones de verdad por las que quisimos que estuviesen acá es por la historia que ustedes tienen y queremos conocer de verdad quién es Freddy,
quién es Sandra, lo que Dios ha hecho en ustedes. Así que queremos partir del principio, del Génesis. ¿Dónde nace el hermano Freddy? ¿Dónde nace la hermana Sandra? Cuéntenos un poquito de su infancia cada uno. ¿Cuántos hermanos vivieron con sus papás? Bueno, todo esto queremos que ustedes nos lo transmitan para iniciar. Bueno, yo nací en el 74 aquí en la ciudad de Bogotá, una familia funcional, pero pues no era creyente. Un hogar conformado por los padres, tengo una hermana y un hermano. Y pues tuve digamos, una muy buena crianza. eh, digamos que los principios de un hogar, eh, Que aunque no era digamos, cristiano, pero buenos sí, principios. buenos principios. Lo único era una falencia que tenía mi padre, porque le gustaba el alcohol. Entonces ahí era donde se desbarataba todo. Era como el punto crítico del hogar en el Ujú, que sí, nace y crece el hermano Freddy. ¿Y la hermana Sandra? Bueno, todo lo contrario. ya. Yo no tuve papá, la figura paterna. Nos abandonó muy pequeños. Somos 3 hermanos mayores y yo soy la menor. Nací en el año 79 aquí en Bogotá. Tengo 47 años y crecí solamente con mi mamá y mis hermanos. Ok, ¿qué tal este proceso de no crecer con la figura paterna, Ana Sandra? Bueno, yo creo que ese fue una de las mayores falencias que tuve en mi vida porque siempre la figura paterna me hizo mucha falta. Además de que, bueno, tenía a mi mamá, pero no era una mamá ausente. No estaba presente porque pues le tocaba trabajar para sostenernos a 4 hijos. Entonces crecí prácticamente en la compañía de mis hermanos, uno que otro, porque también trabajaban muy jóvenes, muy adolescentes. Ok, quiere decir que ninguno de los dos viene de un hogar cristiano. Mm. Los dos vienen de hogares que no Ujú. conocían del Señor. ¿Qué oficios o qué profesiones han desarrollado ustedes? Bueno, pues yo me pierdo en la universidad, conozco el mundo y me pierdo y pues vengo del colegio y fue una temporada de delincuencia, un tiempo, y prácticamente vengo a trabajar cuando salgo de la cárcel ya convertido al Señor. Entonces ahí sí fue que el Señor me puso a trabajar lo que no había trabajado. Digo porque tuve diversos trabajos. Fui bombero de gasolina, vendí chorizos y arepa, fui maestro de construcción, domiciliario. Bueno, eso tuve una infinidad de trabajos, ¿verdad? Y por último, bueno, fui contratista y por último contratista de construcción y por último lo más estable que tuve antes del ministerio fue manejar taxi, Ok, como 4 años. ok, el todero. Todero. ¿Y la hermana Sandra? Bueno, pues casi lo mismo. No, yo estudié, sí terminé mi bachiller, pero ya siendo grande porque como en octavo de bachiller quedé embarazada de mi primer hijo. Precisamente lo que decía Felipe, la falta de ese papá, como que uno está buscando esa figura y la buscaba de una manera errónea. Igual pues no había quien lo guiara, quien lo apoyara a uno y le dijera, oiga, esto no está bien, esto no está mal, y la falta de amor. Entonces, a los 14 años ya estaba embarazada de mi primer hijo, dejé de estudiar y más adelante retomé y terminé mi bachiller, pero pues trabajar como tal, no. 15 años ya estaba delinquiendo, ya estaba haciendo lo que no debía. Mamá adolescente. Sí, mamá Mamá adolescente. adolescente. ¿Qué tal esa experiencia? Difícil. Hoy en día ya me siento feliz de ver a mi hijo casi igual a mí, pero en esa época fue muy duro. Tener que pasar de niña a ser madre es una etapa muy dura. Ok, aquí va una pregunta que ya nos inicia como a enrutar, a conocer un poco más de la historia de ustedes dos, y es cómo se conocen ustedes. Bueno, nos conocimos en otro país y estábamos en el mundo de la delincuencia. Yo estaba en una banda delincuencial y ella en otra. Y en ese mundo, esas personas frecuentan los mismos lugares, ¿sí? En donde se consiguen lo que uno necesita para el desarrollo de esa vida. Son como unos puntos. En el mundo entero es así. Y allá se encuentra, uno siempre busca a los colombianos.
y allí encontré a la hermana Sandra. Que no era la hermana. La monita. Ah, la monita. Ella En la ese tiempo, en monita, ese tiempo. y allá Alias la monita. encontré Sí. y me flechó. Ok, ¿y ahí qué edad tenían ustedes? Yo tenía 30. No, menos, No. menos. Uy, sí, como 27. Sí, como 27 años. 26 años, sí, más o menos. Bueno, entonces aquí tenemos que devolvernos un poquito porque los dos hablaron de delinquir y entiendo que esto es a una temprana edad donde no se conocían. Ujú. ¿Cómo inician en este camino, en esta vida? Bueno, yo inicié, como les decía, en la universidad me pierdo y una cosa lleva a la otra. Entonces, al frente de las universidades en la mañana, los padres no lo cuidan a uno porque a esa hora lo normal es que no, ¿verdad? Pero uno, habiendo estado tan restringido en la casa y llegar a ese mundo, pues me sumergí porque estaba el alcohol, estaban las drogas y todo eso fue llevando una cosa a la otra. Ya me salí de la universidad y ya empecé a querer consumir, ¿sí? Y para sustentar esa vida, lo más fácil que hay es el delito. Entonces ya ahí empecé como por lo bajo hasta que fui como en un ascenso, por decirlo así, porque uno va hacia abajo, ¿no? En descenso. Sí, y ahí fue donde ya empecé a conformar bandas delincuenciales y ya era algo más conformado, un delito más fuerte. Ya no era solito, no era No. la bobadita, sino que inicia entonces a crecer Sí. como banda y a estructurarse, entiendo. Sí, a de salir una u del otra país, manera. a delinquir por fuera del país. Ya sale. O sea, multinivel. Claro, ya eran joyerías, bancos, todas esas cosas que donde había pues harto dinero. Listo, pastor. Ahorita tratamos de ampliar un poco. Hacemos una aclaración que también nuestra audiencia lo sepa. Llegamos pues hasta un punto en el que esté bien que quede acá en nuestro podcast, ¿verdad? Y hermana Sandra, ¿cómo llega a sumerse a la delincuencia? Bueno, yo creo que yo sí desde pequeña me gustaba coger lo que no era mío. Cuando ya tengo mi hijo, entro a trabajar aquí en un almacén de radios y ahí conozco gente que no debí conocer y empecé a salir bueno, a delinquir. Ya no robaba radios, carros y hacía así. Pero tenía 15 años cuando empecé. O sea, que el área en el que los dos se desempeñaron más que todo fue el hurto, Sí. ¿sí? Ujú. El Y hurto Sí, el y hurto. la adicción a las drogas. Ajá. hurto y adicción a las drogas. Ustedes hablan que llegaron fuera del país a cometer estos delitos. ¿Cómo llegan a eso? En mi caso, ese mismo mundo le ofrece varias puertas, ¿no? Y quizás por lo que tenía estudio, dije, no voy a coger, digamos, raponear cosas o algo así, sino pues yo dije, si estoy en esto, pues voy a conseguir es dinero. Entonces apunté a esa forma y me encontré con esas personas que pertenecen al delito ya más organizado y ya le apuntábamos, era cosas grandes, harto dinero, porque uno piensa, es lo mismo, o sea, el hurto le da a usted 4 a 16 años. Y lo mismo es que se robe un celular a que se robe un banco, aunque se haya agravantes. Entonces, yo me fui por ese lado. Y ahí se enganchó usted. Sí, ahí me enganché porque ya uno empieza la avaricia, y ya eso se vuelve un estilo de vida y siempre hemos considerado que es algo espiritual, no es algo físico, no es algo comportamental, sino es algo espiritual. Entonces cada vez lo que uno tiene en el interior como que le va pidiendo más, ¿sí? Como que sacie ese espíritu y ya se vuelve es una vida. Fuerte, y eso es importante porque eso quizás es algo que la gente fuera desconoce y que la gente lucha, pero ahora que ustedes pues entienden todo este mundo espiritual, que ahora tienen un trabajo bien importante en la iglesia, con personas pues que se encuentran también con situaciones a causa de lo que es delinquir, pues ustedes ya tienen otra perspectiva.
Y qué importante también hacer esas aclaraciones acá en nuestro podcast. No sabemos qué personas lleguen y quizás estén con algún tipo de lucha, pero qué importante que aquí nos podemos dar cuenta que también hay un Dios que hace cosas extraordinarias. Amén, así es. Sobrenaturales. Llegan ustedes dos y se conocen. ¿En dónde se conocen? En Ecuador. En Ecuador. ¿Y cómo es? Cuéntanos, hermana Sandra, con detalle. Bueno, lo que pasa es que yo estaba aquí en Colombia y tenía como que, la verdad, yo siempre sufrí como de depresión. Y de tanta depresión, pues yo me sumergí en las drogas. Consumía demasiado. Y cuando llegué a un momento donde yo no me hallaba, yo no me sentía bien, muchas veces pues quise quitarme la vida, no le hallaba propósito. Y a pesar de que de pronto conseguía dinero, estaba bien económicamente, pues en lo normal, ¿no? No tenía así mucho, pero tenía para mis fiestas, mi rumba, pero no me sentía bien, no me hallaba. Y quise irme para otro país porque aquí estaba viviendo una situación muy difícil, donde yo no encontraba paz, no encontraba, y pensaba que la solución era salir como de lo que me rodeaba. Y me fui para otro país donde allí conocí a Freddy y yo me fui de verdad, me fui con una banda. Estábamos allá, pues entrábamos a los centros comerciales y ya con el pastor, en ese tiempo no era pastor, con Freddy Castro, allá ya nos conocimos y empezamos Saulo. a trabajar juntos, digámoslo de alguna manera, a trabajar, ¿no? Pero yo pienso que el enemigo nos tenía ahí planillados para destruirnos, porque fue como que encontrarse en dos polos que se atraen y éramos lo que hablábamos, hay tipos de lenguaje. Entonces él ya me miraba y yo ya sabía qué era lo que me quería decir. Ya nos llevábamos los dos cosas sin hablarnos. Entonces Inician a delinquir nos los dos. entendíamos. Sí, y ya entonces yo consumía un tipo de droga, él consumía otra y cuando nos unimos, pues ya eran las dos, ya él consumía lo que yo consumía y nos volvimos algo que ciertamente una vez yo miraba a la ventana y decía, "Ay, yo estoy muy mal. ¿A dónde voy a llegar? Porque ya en otro país ya no tengo la mirada de mi hijo, ya no tenía la mirada de mi mamá, alguien que me dijera, hasta aquí puede llegar, ¿no? Sin freno. Entonces allá realmente cuando nos conocimos con Freddy, y yo creo que Freddy piensa lo mismo, nos fuimos fue de cabeza para abajo, súper mal, eso ya, yo aquí, bueno, rumbeaba así, consumía, pero llegaba a mi casa, sabía que alguien me estaba esperando, que era mi hijo, pero allá nada. Durábamos 3 días donde alcohol, drogas, rumba y todo eso nos llevaba como más a la depresión. Porque cuando uno se despertaba, uno no quería oír esas voces que le decían, usted no sirve para nada, mire usted cómo está, mire su aspecto, porque de todas maneras nosotros venimos del mundo, pero éramos personas que, pues, nuestro aspecto era bien vestidos, bien ballados, teníamos nuestras cosas, bueno, nos veíamos bien, pero llega un momento donde uno se mira y dice, ¿cómo estoy? ¿Estoy mal? A pesar de estar en el mundo, uno decía, yo estoy mal, estoy muy mal, pero pues igual no había algo que lo hiciera a uno dejar ese mundo. Creo que y su merced nombra algo importante en esta historia y es que ustedes vestían bien, Ujú. entre comillas, vivían bien, porque ustedes tenían, llamémoslo así, como una línea en la que se movían para delinquir. Ujú. No sé si podemos ampliar un poquito de eso, porque hay una razón de ser de por qué vestir bien. Uno, por ejemplo, acá va por la calle y entonces vio a tal persona y uy, uno se cambia de cera, porque su aspecto físico de una lo Ujú. alerta a uno. Pero en el caso de ustedes hay algo particular, No pasaba eso. no No. pasaba eso, pero tiene una razón de ser y tiene que ver también con el tipo en el área que se movían, llamémoslo Sí. así. Sí, sí. Sí, siempre teníamos esa forma de vestir, de comportarnos, de hablar para pasar desapercibidos. Por lo menos en mi caso era así. Balbuceaba algunos idiomas en el caso que se requiriera, usaba ropa de marca para pasar desapercibido. En algunas partes, para no llamar la atención, sacaba uno mucho dinero
y lo contaba y lo guardaba, entonces la gente ya no lo mira a uno como sospechoso, ¿sí me entiende? Sino como No, y nunca importante. nos tiramos como a la indigencia ni No. nada de eso, no. Siempre tratábamos de aparentar así. Y buscábamos, porque en ese mundo hay líneas delincuenciales, unos que les gusta tirarse a la droga y demostrar lo que son, pararse en las esquinas. No, yo por donde fuera pasaba desapercibido. Yo viajaba a algún país del mundo y alquilaba un apartamento amoblado, lejos de las zonas peligrosas, mientras que los demás no hacían eso. Ok, ustedes me hacen acordar, hay una película de Will Smith, Focus. Sí, no, Sí, yo ya estoy aquí somos los como que, dos. Sí, somos los dos. como para que la audiencia Sí, tenga como una sí, idea, ¿no? Ahora todo el sí. mundo por allá viendo Focus, venga a ver qué A era ver qué es. el hermano Freddy y la hermana Sandra que ¿Cómo hacían. opera el enemigo? Ah, No, sí. impresionante. O sea, eso me impacta a mí mucho, eh, porque ahora estamos frente a unas personas totalmente transformadas, pero hay mucho de fondo. Hay Ujú. mucho de fondo. ¿Cuál fue el país en el que, digamos, ustedes llegaron a ir como más lejos? Que ustedes hayan dicho, esto fue como, entre comillas, el punto más alto al que pudimos haber llegado. No, pues nos movimos, pues en el caso mío yo me moví por varias partes del mundo, pero cuando yo ya pensaba irme a Japón, más lejos, porque tanto yo como ella nos movíamos en el mundo de los diamantes, ¿sí? No íbamos a buscar sino era diamantes. Entonces hay lugares en el mundo como Bélgica, que son las fábricas de diamantes, donde están la mayoría de lugares donde están esas joyas. Y en el caso de mi esposa, ella, por parte de la familia, desde pequeñita tenía esa, o sea, la influencia. Un hermano de ella desde Ujú. pequeñito hacía lo que yo hacía y ella como que cogió ese camino y nos vinimos a encontrar. Sí, Dos pero mentes. Sí. sí, señor. La parte de los diamantes, Pastor, ¿cómo? Porque ahora, si uno habla ya de diamantes y de estas cosas, no está hablando de personas que andan como uno que va por la calle con su celular y su billetera y ya. ¿Cómo llegaban a interceptar o a lograr el cometido? Pues Mentira. eso es Estamos un, en cámara. eso es un, No, hasta eso donde es un, podamos, Por tranquilos. favor. no, eso es o sea, digamos que como era la forma de vida, ¿no? Eso era como el trabajo, eso eran tiempo detrás de una persona, alquilar carros, un día eran unos los que lo seguían, otros no, porque eso pasa en el mundo, la gente no es como en Colombia, ¿no? Más Y confiado. también no tocaba varias personas, sino uno solo, y por lo menos en mi caso yo no utilizaba la violencia, sino eso se llama el escape. Eso es una línea de delincuencia. El escape es, mientras usted se distrae, yo le cambio la tablet y le dejo otra ahí, pero esa no es la que usted tenía. Entonces las maletas, ¿no? Ni se da Las cuenta en el maletas. momento la No, persona. no, porque eso se cargan en el carro varias maletas, una parecida, y usted en el aeropuerto, y cuando usted se mira, ya no está su maleta. O sea, sí está una maleta, pero no es la suya. Y era porque ya estaba estudiada la persona hace mucho tiempo. Entonces era mucho tiempo de inteligencia, eso era bastante tiempo. Bueno, y lo que pasa es que en el mundo delincuencial también existen, no lo podemos llamar dones porque no es un don, sino como el arte. No todos podían hacer lo que hacía Freddy, Ujú. no todos podían hacer lo que hacía la hermana Sandra. Entonces usted hoy en día se sube al Transmilenio, le sacan el celular y ni se da cuenta. Hay personas que tienen esa habilidad para hacerlo, hay otros que no, hay otros que son mejor para coger a la persona. Cambio a mí me daba miedo cogerlo usted y pues decirle, deme su plata, venga, con violencia no. En cambio, me quedaba más fácil distraerlo para que otra persona lo hiciera. Me quedaba más fácil entrar a una casa, yo sabía dónde guardan las platas, las cosas, todas las joyas, entonces esos son los apartamenteros, entonces también están los que hacen en el banco que sacan a la persona y le dicen a los de allá afuera, bueno, este lleva la plata, cuando aquí se llama el flete. Los flete, bueno, todo tiene su arte, entonces todos teníamos diferente nivel y hay unos que uno ve personas, conoció personas que en todo le iban bien, que en todo lo hacían, pero entonces Freddy era muy bueno para dar moto, ¿no? Para varias cosas, Y sí. también, o sea, para manejar moto y sacar
Yo recuerdo que te conocía allá. No, y es que eso es un mundo jerárquico. El mundo de Mm, las tinieblas es un mundo jerárquico y ahora uno lo ve, antes no. mm, Digamos, ¿cuál es el ejemplo? Que el que practica un tipo de delito es respetado por el otro sin saber. Ejemplo, un ladrón respeta a un asesino sin claro. saber. Llega el asesino y el ladrón le baja la mirada y le hace mandados y le obedece. Y sin saber, sino que es el espíritu que está superior en ellos. ¿Sí me entiende? Otros que, digamos, los que están por delitos sexuales, esos están más abajo de la cadena de jerarquía. Y así, entonces como que se buscan, como que se abren espacios. Eso es un mundo terrible. Ahora en el trabajo que hacemos, por eso nos queda tan fácil identificar el delito de las personas para llevarle la palabra correctamente, las que son adictas solamente, las que son delincuencia común, las que son crimen organizado, ¿sí? Las que están en algún grupo al margen de la ley. Es como si hubiéramos hecho un curso para esto, porque Tremendo. ahorita es diferente. Y yo creo que vamos entrando en esa parte porque no vinimos acá solo a hablar de esa vida pasada. Claro que hay que dejar claro lo que era Freddy y Sandra, Mm. porque el mundo que ustedes vivieron, lo que ustedes hicieron, o sea, eso es algo que muy poco se ve y alguien diría, wow, es tremendo. Pero realmente ahorita se hacía una aclaración, y es que hay algo espiritual muy fuerte. O sea, para Mm. llegar allá estaban bajo un dominio espiritual tremendo. Pero ese Freddy y esa Sandra que se conocieron en ese mundo ya no son los mismos. ¿Cómo llegan? ¿Cómo es ese proceso de conocer al Señor? Vamos por partes, de conocer al Señor. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, yo pienso que nosotros estábamos encarcelados, no físicamente, sino espiritualmente. Por eso la Biblia cuando habla David, habla de saca mi alma de la cárcel, pero no estaba hablando de una prisión tras las rejas, sino en el alma. Y allí es donde habitan esos espíritus, por llamarlos, o bueno, con su nombre, habitan demonios. Y esos demonios hay que alimentarlos. ¿Cuándo? Cuando consumimos drogas, cuando estamos consumiendo alcohol, cuando estamos vendiendo nuestro cuerpo, cuando estamos cometiendo delitos. Se alimenta ese espíritu, se alimenta esa alma. Por eso estábamos encarcelados, almas encarceladas. ¿Y qué es lo más fuerte? Lo único, porque muchas veces a mí mi hijo me lloraba siendo pequeño, mamá no salgas, mamá no me dejes solo. Él sabía que si yo me iba el viernes, llegaba el lunes. Él sabía que de pronto no iba a llegar la mamá. Mi mamá lloraba, me cerraba, me echaba candado y pues yo me transformaba. Y era una vida tan, de verdad, tan deprimente, tan encarcelada, que yo sabía que a mí nada me iba a ayudar, sino era algo más fuerte. Y entonces cuando uno empieza a clamar su alma sin darse cuenta, mi alma, Dios ya me estaba mirando, ya nos estaba mirando. Y entonces empieza uno a clamar y a gemir, necesito algo que me ayude. Y Dios ya tenía puesta su mirada en nosotros. Y es donde yo un día sin conocer a Dios, llegué drogada a la madrugada, ya iba a salir y miré al cielo y dije, ayúdeme, ayúdeme que yo ya no quiero estar así. Sentía que no tenía rumbo, que no había salida. ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir una vida así? Yo pensaba, no, esto no es vida. Podré tener buenos tenis, podré tener un buen carro, pero esto no es vida. No quiero sentirme con ese vacío y esa necesidad de algo más. Yo decía, las drogas no lo es. No lo es el amor de una persona, no lo es el alcohol, no lo es la calle, no lo es la plata. Entonces como que yo sentía que en este mundo no había algo que me llenara. Pero cuando yo hago ese clamor al cielo sin quererlo y sin saberlo, porque ya me sentía como que enrejada, no solamente espiritualmente, sino físicamente, sentía que tenía unas cadenas en mis piernas, en mis pies, que nadie me las podía quitar. Nada. Yo decía, pero ¿cómo voy a salir de esta situación? No puedo gritarlo porque no salían de mi boca palabras para decir necesito ayuda. Pero Dios sí lo sabía. Y cuando pude abrir mis labios en medio del desastre de persona que yo estaba y miro al cielo y le dije, si usted existe, ayúdeme. Necesito algo porque no voy a seguir así porque voy a acabar con mi vida. Y en ese momento es donde mi esposo, Freddy, en otro lado, es donde va a una cárcel.
Y es ahí donde el Señor empieza a hacer ese proceso y como que uno dice, bueno, pero yo le estoy pidiendo ayuda y vienen cosas peores. Es donde uno no entiende la preeminencia de Dios, el poder de Dios y cómo actúa Dios a través de un desierto, cómo nos llama. Amén, amén, sí. Se transporta uno escuchando, ¿no? Otra vez y se aterra. Yo cada vez que veo así me aterro. Y cuando lo cuento, de verdad parece que no fuera uno. Uy, Es sí. que es tan radical lo que No. Dios hace. Y en mi caso, eso pasa. Lo que pasa es que uno no es solo pecado, no es solo separación de Dios. Los pecados traen ataduras. Y esas ataduras sí lo alejan de Dios mucho, mucho, mucho más cada vez. Y cada vez los pecados son más fuertes. Los demonios que se adquieren, esa contaminación es una cosa terrible. Y siempre en esa vida delincuencial, depende del delito que la persona cometa, es devota a algo, a la Virgen, al Divino Niño, a las ánimas benditas, ¿sí? A los duendes. Eso hay un poco de deidades que siguen y es espiritual, o sea, a pesar de que la persona no está con Cristo, tiene una religión. Yo tenía una religión, yo no podía dejar de visitar los cementerios los lunes y hacer unas novenas para atraer demonios, para que tuviera un tipo de fuerza, un tipo de habilidad. O sea, son cosas terribles las que se viven allí. Es Entonces, cuando yo llego a la cárcel, yo caigo a la cárcel, no conocía a Dios de ninguna forma, no había leído la Biblia y caigo a la cárcel. Ahí fue cuando Dios aparece en mi vida. Y cuando me condenan, me llega la condena, apenas me da la condena el notificador, escuché fuerte la voz que siempre me hablaba. Porque eso hablábamos con mi esposa, que mi esposa ahora es psicóloga, acerca de las voces que hoy se llaman Esquizofrenia. paranoide, ¿no? Paranoide. Esquizofrenia paranoide, que es escuchar voces. Y eso escucha toda la gente. Pero cuando uno conoce a Cristo ya solo escucha una voz y Amén. lo guía, ¿sí? Es Entonces, que qué es tan tremendo. escuchaba fuerte. esas voces y yo tenía una fuerte que me decía, haga esto, haga lo otro. Y no solo me decía, sino me impelía a hacerlo, me llevaba a hacerlo. Entonces, esa vez escuché esa voz y me dijo, quítese la vida. Acabe con esto, páguela de contado. Usted me dijo que no se dejaba coger y yo profesaba eso, rezaba eso siempre. Yo no me dejo coger, yo prefiero caer en una balacera que irme a una cárcel. Yo no voy a una cárcel, yo no me dejo coger y caigo. Entonces como que me cobró esa petición y me dijo cómo hacerlo. Vamos a la celda y acaba con su vida. Llegué a la celda y corté la sábana, me paré en la butaca que me dijo, puse la sábana en la viga que me dijo, ya no era sino patear la silla. Y listo, eso en la cárcel hay más suicidios de los que usted se imagina y de los que reportan. Desde que cae la persona privada de la libertad, eso es lo primero que ataca, el suicidio. Y ahí fue cuando conocí a Cristo, porque en la esquina de esa celda pasó algo sobrenatural y ya empecé a escuchar otra voz que nunca escuchaba. Y era una voz que penetra el corazón, una voz dulce. Soy Jesús. Eso fue una experiencia sobrenatural. Se alumbró la esquina de la celda, un calor sobrenatural, una presencia, y esta voz se puso más fuerte. ¿Qué es lo que va a hacer? No escuché esa voz. Y ahí fue cuando tuve un encuentro con el Señor. No, yo estoy aquí impactado. De verdad que los escucho y como que me eriza porque es impresionante. O sea, es una forma directa de Dios, como decía la hermana Sandra, ya les había echado el ojo. Sí. ¿Qué pasa entonces esa noche, pastor? No, O pues ese día, en ese momento. lo que pasa es que es algo muy curioso porque yo era anticristiano. Yo estaba muy metido en ese tema de las ánimas y todo, y es tremendo porque eso me lo heredó mi madre. En ignorancia la mamá le dice, "No, protéjase con esta cruz, con este amuleto, con sí". Y ella me dio desde muy niño esas ánimas y esas ánimas benditas, supuestamente, es una deidad muy fuerte, unas tinieblas muy fuertes, unas ataduras. Y cuando los delincuentes utilizan esa creencia, esos son llevados a cosas fuertes. Entonces, yo en un país estaba queriendo llevar mi vida normal, pero yo les cuento a la audiencia, uno en esa vida no puede desayunar tranquilo, no puede almorzar tranquilo, no se puede dormir tranquilo. Antes de que usted se vaya a dormir a cenar, tiene que robar o tiene que fornicar
o tiene que quitarle la vida a alguien si usted está preso de ese Drogarse. espíritu. ¿Sí? Un abusador tiene que ir a abusar o si no, no duerme. Es que le da hipo, le da ganas Náuseas. de trasbocar, le da dolor de cabeza, eso lo torturan esos demonios si usted no ejecuta el delito. Entonces yo estaba en una ocasión así y me iba a pegar mi buen desayuno y me dijo, ese espíritu, hágale a ver, no va a desayunar antes de que haga un delito. Y me fui a buscar como a donde él lo lleva, lo guía, le muestra, y salió una mujer con mucho dinero de un banco, y yo estaba solo y dije, no, pues eso lo hago yo. Bueno, sí, estaba con otro compañero, y perseguimos a esa mujer, y cuando ella llegó a un local, un café internet, que era, no tenía paredes, sino vidrios, se veía para adentro, estaba limpiando los computadores, yo miré dónde metió el bolso, estaba el dinero. Entonces le dije al otro, entremos y la distrae usted y yo me saco el bolso porque ahí está la plata. Ya habíamos visto que era una suma importante de dinero. Él la entró, la saludó, la volteó hacia el otro lado y yo en segundos saqué de lo que estaba dentro de la cartera. O sea, saqué del bolso, saqué la cartera. Y rápido, yo ya le hice señas y nos fuimos. Y cuando fuimos a repartir, no era una cartera, no era el dinero, era una Biblia. O sea, me Dios robé la mío. Biblia. Por eso es que cuando estoy en la cárcel que me voy a quitar la vida y aparece una Biblia en la celda, yo identifiqué que era el mismo Dios. Y además de que ese día que yo me hurté la Biblia, ese día yo la esculqué por todos lados esperando que hubiera dinero. Yo dije, yo nunca me equivoco. Y Biblia, hojas, hojas. Y yo la tiré al piso. Y el colega que estaba conmigo dijo, es Diosito que nos está avisando. Él es Dios. Uf, No la bote, no la menosprecie. Y yo quise demostrar como un ego. Y yo dije, no, qué va, yo no vine a esto. Pero esa misma noche, porque yo no podía tener tranquilidad desde que tuve encuentro con la Biblia, nos drogamos de una forma descomunal, tomamos mucho licor y a las 3 de la mañana nos dio por hurtarnos un carro. Y cuando estamos hurtándonos ese carro, sale la gente y nos capturaron y nos lincharon. Era mucha gente golpeándonos, pateándonos, porque estábamos en la frontera del Perú y ahí se pasan y se roban los carros. Entonces, toda la gente pensó que iba a encontrar su carro que le habían robado y era el ladrón y nos dejaron destrozados en el piso. Nos amarraron con los cordones de nuestros zapatos y no podía, yo por lo menos no podía ver, un poquito por un ojo, al otro le reventaron la cabeza con una cruceta. Entonces, cuando me amarraron, dijeron, traigan la gasolina, los vamos a quemar. Yo me acordaba de qué, de la Biblia. La Biblia. Dios hizo un milagro ahí. Dios mandó un colombiano, un policía, me arrastró de la turba de la gente, me llevaron privado de la libertad. Eso fue un milagro, pero yo tuve una experiencia tremenda con Dios. Entonces, cuando me aparece la Biblia en la cárcel, que yo estoy ya con la sábana en el cuello, por eso fue que la leí. De verdad, no fue ni otra cosa. Es que yo dije, esa vez era Dios. Y por eso me acerqué, me arrodillé y le dije, si usted existe, hábleme. La primera vez que leo la Biblia, la abrí y me dijo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Este fue el encuentro. ahí ya. Claro, fue el Ya está mismo. el sol de... Y yo fui el evangelista para esta mujer. Y Sí. eso quería preguntar, porque esa experiencia es muy personal, muy directa. Dios diciendo, Freddy Castro, usted no se me va a escapar. Pero, ¿cómo llega Dios a la vida de Sandra? Bueno, el hermano Freddy tuvo que lidiar conmigo bastante. Mm. Bastante, bastante, porque no. Pues la verdad yo pensaba que la cárcel lo que había hecho en él era asustarlo y había cogido un medio para salir de lo que estaba viviendo, pero que cuando saliera de la cárcel iba a salir igual, iba a ser lo mismo. Yo le decía, bueno, en la cárcel no ve mujeres, no ve alcohol, o sea, allá cualquiera cambia. El verdadero cambio debe ser aquí afuera, cuando vengan las pruebas, cuando tenga que trabajar. Y entonces ya cuando pasa 16 meses que Dios hace un milagro en la libertad de mi esposo, estaba condenado a 16 años y de verdad que Freddy a mí me mostró que él conoció un Dios de verdad, un Dios que hacía milagros, porque él le pidió al Señor que le diera su libertad y se la dio. Cuando la ley en Colombia y cuando el hombre dice que no, Dios dice que sí.
cuando Él ve el corazón, cuando Él ve la sinceridad de una persona. Y bueno, sale a libertad y estamos empezando él con la lucha conmigo, con su hijita, y era muy complicado que la hermana Sandra se bautizara, entendiera, porque para mí la doctrina fue algo que me dio dolor de cabeza porque no lo entendía. Yo veía tres en todas partes. Y él, hábleme, lléveme a culto, haga una cosa, haga otra, pero hasta que el Señor me lo reveló. Pero fueron casi 2 años con esa experiencia de que lléveme al templo y déjeme allá en la puerta la hermosa. Porque eso hacía, él me llevaba y me llevaba así, tuviera sueño, estuviera cansada, le sacara mil excusas, él no se cansaba de llevarme. Y Dios hizo aquí la obra. Un día decidí, estábamos orando en la alcoba con mi hijo y el Señor me selló a mí sin ser bautizada y selló a mi hijo. Y mi esposo no era sellado. Y esa experiencia que vivimos con mi hijo a mí me impactó, eso fue muy hermoso y ya entonces empecé a decirle, bueno, yo quiero que su pastor me dé la doctrina, que hablemos porque yo me quiero bautizar. Realmente no es que Dios hace con uno, yo le digo, cuando Él nos dice que somos la niña de sus ojos, realmente yo me sentía la niña de sus ojos porque Él hacía cosas conmigo tan hermosas y a veces hasta sin creerle. Yo no le creía totalmente y Dios hacía obras en mí. Ok, aquí me vuelvo un poquito, ¿no? Porque quiere decir que el hermano Freddy fue bautizado en la cárcel, en la prisión, Ujú. Sí, en la cárcel Y me nos casamos. bauticé y nos casamos. mientras la hermana Sandra estaba libre. Sí, la hermana Sandra estaba libre y entonces yo entendí que debía entregarme al Señor porque Él me lo dijo ahí. Yo le dije, hábleme y me dijo el primer versículo y yo dije, me volví loco. Yo dije, ¿qué fue? O sea, yo tengo un Dios que yo le mando a Él. ¿Él por qué me manda a mí que no hurte? Si al que yo tengo, yo le decía, voy a ir a hacer esta vuelta, ayúdeme. Venga, protéjame ahorita. Ayúdeme con esos tipos para que yo pueda hacer la vuelta. Ese era el Dios que yo tenía y como que me decía que sí. Pero ahora me dice él a mí. Pero es que no era solo decir, es que se sentía este Dios. Entonces yo le dije, de verdad, si usted existe, hábleme. Y abrí la Biblia otra vez y me dice, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Él es el que hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Entonces ahí yo le dije, está bien, le entrego mi vida. ¿Y quién es usted? ¿Qué hago? Y abrí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Listo, salí al patio todo trastornado y fue la primera vez que vi el culto. Estaba al frente de la ventana, de la reja, al frente de la celda y yo no les ponía cuidado. Entonces dije, me tengo que volver evangélico. Dije, pero yo jamás voy a aplaudir como ellos ahí. Al otro día resulté poniendo cuidado en el culto, me invitaron, ahí me quedé, me bauticé y al me iba a bautizar, entonces el líder me dijo, ¿y su pareja? No, pues yo decía, no, casarme con la hermana Sandra, eso es una locura porque nosotros nunca pensamos eso, porque era una cosa parecía una caja de sorpresas. Entonces yo le dije, ¿por qué no nos casamos? Yo la verdad me voy a bautizar. Si usted quiere volver, vuelve con el registro para matrimonio y si no, no vuelve. Y ella en verdad empezó como a darse cuenta y llegó ese día y me bautizaron y nos casamos. Entonces, ya ahí empezó nuestra vida y me tocó empezar a evangelizarla, pero es que ella desde muy niña sí asistió a varias iglesias. Entonces tenía una confusión de doctrinas y de cosas, pero es gracioso porque cuando yo me convierto, miro las cartas que ella me había enviado, porque eso se escribe en cuando uno está privado de la libertad, y todas tenían versículos, y yo nunca había visto eso. Ella era conocedora. Sí. Ok, y ahorita que dicen lo de las doctrinas y que la hermana Sandra veía tres por todos lados, también eso es un espíritu muy fuerte. Como que cega, como que no deja entender. Sí. Uy, no, eso es. ¿Cuánto se llevó la hermana Sandra? ¿Cuánto tiempo se lleva la hermana Sandra para entender y para bautizarse? 2 años. 2 años también. Sí. 2 años, pero 2 ella años. ella no entendía. Yo le llevaba pastores de todos los colores, de Yo todo. para No, todo le tenía una los respuesta. devolvía. Para todo. Era una Yo trinitaria, el pero día que ella entendió,
Yo ese día le dije, cuando llegó de trabajar, Sandra, yo tengo que hablar con usted porque la verdad yo me casé mal. Yo me voy a ir, yo necesito hablar con usted. Y yo tenía ya lista mi ropa, yo la iba a abandonar. Yo dije, no, es muy fuerte porque íbamos a orar. Ella decía en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, y yo decía en el nombre de Jesús. Y eso era una lucha, no se podía orar. Y yo fui líder en la cárcel, entonces yo salí y los que pagaron el plato roto fue ella y el hijo, porque yo los evangelizaba todo el día, les daba refán, todo el día les enseñaba coros, ya los tenía, pero aburridos. Entonces, cuando ese día le dije, necesito que hablemos, dijo, yo también. Y le dije, pues entonces hábleme usted, y la ropita ya estaba lista. Y me dijo, necesito que vaya y hable con su pastor porque me voy a bautizar. Yo le dije, no, a usted le toca entender primero. Y dijo, ¿qué quiere que le diga? Isaías 7:14, Isaías 9:6. Empezó a decirme primera de Timoteo 3:16. Empezó a decirme todo. No, es que es uno. Y le dije, vamos a hacer una oración para comprobar esto. Yo dije, si ella no dice que en el nombre... Y yo le dije, en el nombre de Jesús. Y dijo, amén. Y yo dije, no, ahora sí voy a botar Ya, toda la artillería. Y dije, Señor Jesús, bueno, soy yo. Cuando recibe el Espíritu Santo y el Hijo la mira y se abraza a ella y recibe el Espíritu Santo, y yo sin el Espíritu Santo. el Y fui y le dije evangelista. al pastor, y el pastor la entrevistó 5 minutos, dijo, el domingo la bautizo, hermana Sandra, y a los días la puso en evangelismo, y yo cuidando el cochecito con los niños, Ay, y ella así. ¿cómo así? Empecé a servir yo primero. Dios mío, qué locura. Bueno, ahorita vamos para allá. Yo quiero hacerles una pregunta. Y hay algo también en lo que de pronto ustedes han como tocado por encimita. Me imagino que algo que se ve afectado de manera positiva es la relación de ustedes. No es lo mismo la relación que llevan ustedes en esa vida llena de tantas cosas a la relación ahora en Dios. ¿Cómo lo ve la hermana Sandra? Sí, al principio, la verdad, la relación estuvo muy marcada por lo económico, porque es que nosotros ninguno había trabajado nunca. Y ya decir, bueno, nos vamos a juiciar. ¿Y en qué trabajamos? No tenemos experiencia. El hermano Freddy había salido de una cárcel, no tenía un paz y salvo, no tenía un pasado judicial y yo pues nunca había trabajado. Entonces empezó la prueba. Empezó de verdad que muy difícil. Empezamos con esa lucha de que buscar un trabajo, que hacer, cumplir un horario, que lo manden a uno. La ropa ya no era lo mismo, ya nos tocó nada de Nike, Adidas, nada de eso, Ya sino toca ir vaya al al madrugón. madrugón. Y todo esto fue un golpe muy duro, pero yo decía, bueno, Señor, tú me sacaste de allá, tú me vas a sostener y nos vas a ayudar, porque no puedo creer que el enemigo nos diera más. No, yo sé que tú nos vas a dar, tú conoces mis gustos, tú sabes lo que nos gusta. No queremos venir a sufrir acá porque ya sufrimos suficiente y empezaba yo a orarle al Señor y me dio a mí un trabajo de bendición. Duré casi 12 años en una empresa donde crecí porque allí estudié, era auxiliar contable. Al principio empecé en la planta, pero fui creciendo, fui aumentando, fui ascendiendo y allá, por la gracia de Dios, compramos el apartamento allí en Tierra Buena y Dios nos ha ido así llevando poco a poco, Les fue bendiciendo. poco a No, poco. Dios va abriendo las puertas y creo que es lo que ha hecho con ustedes. Sí, Y eso es importante porque en ese cambio de vida también están las promesas de Dios. sí, amén. O sea, y qué bonito enfatizar en eso porque a veces el cristiano como que no entiende eso. Y el cristiano se convierte y como que siempre viviendo mal y no, Ajá, pero qué importante saber que entre comillas allá había una prosperidad ahora con este sí. Señor Dios Mm. que los llama a ustedes, ¿cómo no? Bueno, eso pasa mucho en la cárcel. Allá uno se enfrenta mucho a las mujeres con ese tema porque todas tienen la excusa. Es que yo no estudio, es que yo toda mi vida he delinquido, yo no sé hacer nada más. ¿Qué más puedo hacer? Y siempre nos dicen, ¿no? Lo mismo. No se Y puede. nosotros, que no se puede. Ellas dicen, no, no se puede, es que no podemos. Y entonces nosotras la dejamos expreses en quéjense, digan lo que quieran. Cuando abrimos nuestros labios a testificar, le dimos, nosotros también salimos de ese mundo. También hacíamos lo que ustedes hacen. Y aquí estamos. Nunca nos ha faltado el pan. Nunca el Señor nos ha faltado el vestido. Nunca nos ha hecho falta nada. No tenemos en abundancia que nos sobre, pero tenemos lo necesario. Y es Dios el que nos sostiene. Entonces ellas quedan.
Sí, es posible. Claro, No, y pues mire ese es el fuerte de nuestro ministerio, es porque nosotros lo vivimos. Por eso yo le digo a mi esposo y a muchas personas, ¿por qué les va tan bien a ustedes? Cuando llegamos al Buen Pastor no había nadie. No había una mujer convertida en el grupo, no había. Y siempre nos decían, es que es difícil, es que allá no se puede, es que las mujeres no se convierten. Y yo decía, ¿por qué es difícil si yo tengo a un Dios que todo lo puede? Y cuando empezamos a decirles con nuestra experiencia y con nuestro testimonio, es lo que a ellas les da ese ánimo. Sí, Ayer claro. yo no pude ir, estábamos en culto por lo que estábamos en el culto y el hermano que nos reemplazó, ay no, hermana Sandra, qué pereza, todas que dónde está la pastora, que dónde está la hermana Sandra, que por qué no vino, dijo, casi no puedo dictarles el curso porque usted no fue. Y entonces yo le decía, es que ellas se identifican conmigo, ellas Sí. ven en mí que sí se puede. Y no solamente lo económico, sino el salir de la drogadicción, el salir de las adicciones, el salir de la depresión, porque no solamente estuve un día hundida en las drogas porque yo quería, sino porque habían vacíos, habían heridas, habían abusos emocionales, psicológicos que yo no había superado y todo eso lo lleva a uno a llegar a estar detrás de unas rejas, a estar hundida en las drogas. Entonces, cuando yo les digo sí se puede, y es que yo me apodero de las promesas de Dios, que sí podemos, que Dios, Él rompe cadenas, que Él libera a la persona. Y entonces ahí es donde vemos la gloria de Dios. Y muchas han llegado ahí, es de ver de que sí se puede. De que, que un ustedes, plus. ustedes tienen ese plus. Ajá. Y ahorita la hermana Sandra decía algo y nos vamos a introducir ahí. La hermana Sandra dice nuestro ministerio con una propiedad que me gusta eso. Pero ¿cómo llega ese ministerio que ustedes desempeñan hoy? Que ha sido, yo admiro mucho eso. Ahorita antes estábamos hablando que me da un poco de miedo, pero en ustedes se nota una pasión. Pero ¿cómo llega ese ministerio a sus vidas? Bueno, pues yo recuerdo mucho que yo estaba aquí en Patio Bonito, aquí asistíamos, acá Dios hizo un curso con nosotros muy bonito. Por la gracia de Dios, yo evangelicé todo este sector. Yo no conseguía trabajo, hermano Felipe, nada, no me salía nada. El Y pasado todo lo Gulset. que pusiera en peligro mi comunión con Dios, yo lo rechazaba. Salían trabajos en los que yo no podía ir a culto y yo sentía que era un enfermo terminal. Yo sentía que mi alma, o sea, no, yo decía, yo tengo que ir a culto porque eso fue lo que le prometí al Señor el día que me dio la libertad en la puerta de la cárcel. Yo le dije, yo no estoy listo. Y él me dijo, no te sueltes de mi mano y estarás listo. Y llegué a la iglesia y dijeron martes culto, jueves culto, viernes ayuno, sábado. Yo dije, yo todo esa es mi programación y eso fue lo que me sostuvo. Entonces no se consiguen trabajos así fáciles. Entonces empecé a experimentar qué trabajar y recorría todo Patio Bonito. Aquí los hermanos de Patio Bonito lo saben. Me tocaba ir a Bastos a recoger mercado el que estaba tirado para tenerle algo de comer a la hermana Sandra porque ella sí se iba a trabajar. Resulté trabajando en la construcción porque un hermano aquí de Patio Bonito me prestó una máquina de cortar baldosa para enchapar el apartamento de allí, que eso eran como 4 baldositas, eso es pequeñito. Y ahí aprendí a enchapar. Y un día iba por la calle y un tipo en bicicleta me daba vueltas y yo dije, me va a robar la máquina, eso vale harta plata. Y yo dije, ¿será que me va a tocar sacar el viejo hombre? Cuando me dijo, ¿qué? ¿Enchapador o qué? Y le dije, sí, ¿por qué? Yo, pues camíneme, enchapa unas cocinas allí comunitarias que se me fue el empleado. Y yo le dije, pues hágale. Yo no sabía nada. Entonces llegamos allá y me dijo, ¿y a cómo me cobra el metro? Y yo, ¿con metro de qué o qué? ¿Por dónde? Y dijo, pues, yo le dije, pues dígame usted. Y dijo, pues el metro es a tanto, pero se lo voy a pagar a tanto porque yo estoy embalado con esto. Entonces, hágale. Y ahí está la arena, ahí está el pegacora, ahí está no sé qué. Se fue y me dejó y me dijo que me pagaba lo que necesitaba para pagar la cuota del apartamento, porque yo me sentía inservible, no podía conseguir ningún trabajo. Entonces yo me arrodillé, oré y le dije al Señor, estas manos que utilicé para delinquir ahora son tuyas, Señor, ayúdame a hacer algo con esto. Y Dios mismo me dijo cómo poner ese piso. Solo que cuando iba en la mitad, pasó el vecino y dijo, ¿y el hueco del sifón? Y me tocó volver a levantar el piso y hacerle un declive, pero hasta eso me lo dijo. Y ahí en ese momento fue donde empecé a volverme contratista, a aprender a poner techos de madera y me decían, ¿y usted lo sabe poner? Y me tocaba orar para que Dios me explicara. Y yo por todo eso lo viví aquí. Entonces cuando los ratos libres yo evangelizaba aquí por todos los sectores y cuando
en un momento nos fuimos a congregar a la central de Bogotá. Ahí Dios me hizo el llamado al ministerio, pues formalmente, porque siempre me lo decía, ¿no? En todas las cosas que pasaban. El misionero de Chile dijo, necesito a alguien, una pareja que vaya allá. Allá hay brujería, prostitución, drogadicción, delincuencia. Venga, una pareja acá. Yo miré a mi esposa, como que ella también se impactó, pero yo sí pasé ese día y yo recibí el llamado de parte de Dios. Entonces empecé a decir, ¿y ahora cómo me voy para Chile? Sí, y mi esposa dijo, Freddy, pero ¿usted cómo se ve? No, es que yo me voy, porque sentí, cuando pasé allá, recibí y entregué el taxi y me volví como loco y que me iba para Chile y que me iba para Chile porque yo me recorría Sudamérica delinquiendo. Entonces yo dije, yo sé irme, ¿cómo no? Para hacer lo malo ahora, para hacer lo bueno, ¿cómo no va a ser capaz? Entonces yo dije, yo me voy por tierra, no importa. Y le oré al Señor y ese día que le oré al Señor aquí en patio, un hermano me dijo que me iba a regalar unas Biblias para la cárcel. Le conté a él y me dijo, tome la plata para que saque los papeles y apenas le salga el pasaporte me avisa para comprarle el pasaje y se va para Chile porque usted es un predicador. Entonces mi esposa le dijo al pastor, le dijo, Frey se volvió loco, Frey se va a ir para Chile, pastor, haga algo. Y el pastor me dijo, me da 5 minutos y me dijo, cuando yo le conté se sorprendió porque se dio cuenta que era de parte de Dios. Y me dijo, Freddy, las almas valen lo mismo, las de allá que las de acá. Todas las almas son del Señor. Digo, pero usted tiene un ministerio en la cárcel muy marcado, porque yo desde que salí, a los 3 días ya estaba entrando a la cárcel. Entonces dijo, en 15 días lo posesiono como pastor carcelario. Y me Así. posesionaron como pastor carcelario, pero me tocó hacer huelga. Me iba a ir de misionero. Oiga, tremendo, tremendo. Y es importante que cuando hay un llamado de parte de Dios, hay una llama que se enciende Sí. y es algo que no se puede apagar. Así que creo que es lo que pasa con ustedes. ¿Ya cuántos años de ministerio carcelario Llevamos 12 años como pastores como y pastores? 22 años de entrar a las cárceles, porque eso es desde que salí yo de la cárcel. Y ahí hasta cuenta lo que estuve privado de la libertad, en qué países del mundo y todo, porque Como esa es la 26. experiencia que yo tengo hoy para hacer el trabajo que hago. ¿Qué es lo que más ha marcado el ministerio de ustedes o lo que más mueve ese ministerio? Bueno, a mí de estos 22 años, yo entré a una cárcel la primer vez a los 14 años a visitar a un hermano mío a la cárcel distrital, o sea, más de 30 años. Y yo quedé impactada. Y a lo largo de estos 22 años, porque mi esposo entró a los 3 días, yo entré a los 8 días. Al patio quinto recuerdo que iba a predicar. Hoy hay hermanos que yo estaba ya predicando y hoy están ayudándonos como En el apoyo. ministerio hay Wow. Y hay hermanos. hermanos en el ministerio de esa época. Y bueno, el trabajo con los hombres es una bendición. También hemos estado en las correccionales de menores con el ICBF trabajando, bueno, haciendo la labor evangelística. Pero a mí lo que más me ha impactado es la labor con las mujeres, porque el ver una mujer que es madre, que es hija y muchas hermanas también, eso a mí me impacta el corazón. Para mí no cambio. Mi esposo me dice, bueno, ¿y si nos mandan a la modelo? Yo, no sé, no sé, Dios mío, porque no quiero salir de allá, seguir como va aportando ese grano de arena para que una mujer conozca a Dios. No quiero dejar de hacerlo. Eso es muy impactante para mí. Hermano Freddy. Bueno, no, la verdad es que esa fue mi experiencia con Dios de haberlo conocido en una cárcel y eso me marcó la vida y yo se lo prometí allá, sí, que iba a servir allá y la verdad pues lo que más ha impactado mi ministerio es que pues yo quedé muy marcado desde que lo conocí allá y siempre me acordaba los mejores momentos de mi vida los viví en una cárcel. Yo no paso por la cárcel y lloro por tristeza, sino lloro porque no me dejan entrar a predicar porque es el lugar más hermoso para mí. Cualquier cárcel yo paso. Esa es la Tramacuda de Valledupar cuando viajo. Ay, qué bendición conocerla, sí, o sea, es una pasión, ¿sí? Sí. Entonces yo siempre anhelo servirle ahí al Señor porque Él me lo ha puesto en el corazón, pero en una ocasión, siendo pastor, volví a la cárcel.
porque eso es otra cosa. Yo de los antecedentes que tenía, había como un guardado allí y el Señor ahí confirmó mi ministerio porque yo volví a ir a la cárcel siendo pastor. Me estaba desarrollando mi trabajo, me pararon en la moto, tiene un antecedente, un paz y salvo que usted nos sacó, y fui a la cárcel unos días para confirmar el llamado del Señor, para hacer una especialización. Entonces fue muy difícil porque una cosa es Magistral. entrar a predicar que estar allá privado de la libertad siendo pastor, desarticulando las mismas redes de Satanás allá adentro, desocupando la olla donde consumen, todo el día durmiendo con el delincuente, en la noche orando, vigilando, imponiendo manos. Eso se avivó esa cárcel y me conseguí un poco de enemigos y nos intentaron quitar la vida muchas veces a mí y a ella en la parte de afuera por hacer ese trabajo. Entonces ahí como que le dije al Señor, sí fueron momentos muy bonitos dentro de la cárcel, pero no quiero volver a entrar privado de la libertad porque fue muy duro para nosotros. No, Sí, muy impresionante. duro. Impresionante. Yo este espacio me lo he disfrutado y yo ya había escuchado algunas cosas, alguna vez en un encuentro con mi esposa los escuchamos, pero hoy me lo he disfrutado muchísimo, hermano Freddy y hermana Sandra, de verdad. Me acuerdo que hubo un día que se refirieron a algo que lo traigo acá, y es que la fuerte en la predicación en el Buen Pastor es la hermana Sandra, porque la voz del hermano Freddy no era tan agradable. ¿Cómo es eso? Pues yo lo explico porque mi esposa de pronto pues No pienso igual. no es que no piense igual, sí, pues que ella no va a hablar de su ministerio. Yo puedo hablar de ella porque pues Dios desde que ella se convirtió, o sea, cuando ella estaba sin Cristo era, mire, de verdad, no es por decirlo, pero mi esposa era más adicta que yo, o sea, ella, pienso yo Gracias, mi amor. por las Gracias. emociones, sí, ella estaba muy sumergida en las drogas, yo estaba en la delincuencia, yo era más al delito, pero ella las drogas por la depresión que ella dice que tenía, entonces se daba mucho a lo que ella hacía y lo hace con pasión, entonces cuando estaba perdida eso era una cosa seria. Y ahora para servirle al Señor, pues es una tremenda predicadora, Dios la usa bastante. Y yo empecé a hacer el trabajo en la cárcel de mujeres, como lo hacía siempre en la cárcel de hombres. Y pues normal, pero un tiempo sentí como que hacerme a un lado y dejarla a ella predicar. Y me tocó reconocer, ¿no? Las mujeres reciben palabra de parte de las mujeres, como que abren más el corazón. Sí. Y se llenó esa iglesia, no, eso fue una bendición. Entonces ahora le cargo la maleta a la hermana Sandra. Y invito también a la hermana Rocío por allá. Y las mujeres Sí, entre mujeres sí, son, Llega muy bien, sí. sí. llega muy bien. Sí, no es que sea la hermana Sandra, es que ellas se sienten más identificadas con una mujer. Y bueno, yo recuerdo, para que yo les presto atención. Yo Eso nos recuerdo que damos ustedes cuenta. nombraron algo que a mí me impresionó, y es que ustedes enfatizaban en que algo que de pronto uno no piensa, pero que ustedes aquel día lo decían, y es que la mujer por lo general también es muy violentada por el varón y la voz del varón. Entonces, Ujú, es eso. y creo que ese es un punto Sí, importante, Sí. ajá. y así el Señor de esta forma pues los ha hecho a ustedes un equipo bárbaro, muy usado por Dios, que ahorita estábamos hablando, y ustedes no solo se quedaron en la cárcel, han hecho más cositas dentro de su ministerio. Hermano Freddy, no sé si ustedes nos quieran contar un poquito como de ese proyecto, cómo se ven ustedes en un futuro, en lo que ustedes han venido haciendo, pero sé que ustedes tienen una visión bien grande. Bueno, hermano Felipe, lo que pasa es que la cárcel de mujeres fue un disparador muy especial para nosotros, tanto para mi esposa como para mí, porque la atención en las mujeres, o sea, este fue un proyecto que nació en el corazón del consistorio, porque una estadística decía año 2022, 1073 bautizados en las cárceles de Colombia, solo 3 mujeres en un año. Entonces el consistorio dijo, no podemos creer, miren las congregaciones son llenas de damas, ¿cómo así que las mujeres no se convierten en la cárcel? No, eso es increíble. Entonces necesitamos es que las atiendan modo mujer. Sí, una forma especial. Entonces saquen una pareja dentro de los capellanes, que somos 64 en Colombia, que ustedes perfilen para esto. Y nos llamaron, estábamos en los llanos haciendo un trabajo en las cárceles de todos los llanos y en las correccionales y nos entrevistaron y fuimos los escogidos y llegamos allá a hacer lo mismo que hacíamos y no, Dios nos dio la ruta.
que ahí fue donde salió la atención psicosocial espiritual. Entonces ya empezamos a trabajar de la mano del IMPEC con los programas de resocialización que ellos utilizan, y son programas muy buenos, no son creados aquí en Colombia, son a nivel mundial. Muchas organizaciones de la salud han puesto su granito de arena y son muy buenas, como Misión Carácter. Eso lo hacen en la cárcel para definir el carácter de una persona privada de la libertad, y que las personas cuando llegan allá las perfilan, les hacen una hoja de vida y le pasan unos instrumentos psicológicos que arrojan un resultado. En esa cabeza de ese privado de la libertad hay delito sexual. En esa cabeza hay sustancias psicoactivas. Hay delitos contra la vida, o sea, él quiere quitarle la vida a las personas. Y esos programas los utilizan y nos permitieron ser facilitadores de esos programas. Entonces ahí nació un convenio del IMPEC EIPUC, para que hiciéramos nosotros esa labor como iglesia. Nos llamaron, lo que están haciendo en el Buen Pastor, ¿en cuántas cárceles de Bogotá lo pueden hacer? Yo les dije, no, en Colombia lo podemos hacer. La iglesia del Señor está en toda Colombia. De verdad, en toda Colombia, tráigale un tinto al pastor, una empanadita, que pastor de verdad. Y no cobran nada, no, porque esto es una labor social. Y ahí nació ese proyecto, y ahorita estamos capacitando a los pastores en Colombia para que se pongan en ese modo, no solo espiritual, sino integral, porque el ser humano es integral, tiene unas emociones, tiene una biología, y eso nos ha dado un resultado excelente. Ya los pastores hablan otro idioma, pero ha tocado cambiar el chip, entonces lo hemos hecho como en un 40% de los pastores en Colombia, carcelarios, y estamos haciéndolo a nivel internacional. Hemos capacitado Chile, Ecuador, España, Estados Extraordinario. Unidos y ahorita República Dominicana. Entonces, ¿qué Dios me ha puesto? Dios es el que ha soplado. Me puso a hacer lo mismo que se hace aquí, pero cuando los iba a capacitar, yo dije, pero tengo que ponerle leyes de ellos en contexto de República Dominicana. Entonces así lo hice, puse las normas, puse todos los artículos que utilizan allá, el idioma de allá, y así los hemos capacitado, y ha sido una bendición porque ya están entrando en Chile, ya están entrando en Ecuador, ya están entrando en República Dominicana, y tenemos ese proyecto de alcanzar cada país donde está la iglesia, no solamente evangelizando a la gente, sino en las cárceles. Ok, pastor. Yo les quiero preguntar algo porque a mí la labor de ustedes me parece muy fuerte. ¿Qué es lo que aviva en ustedes que ustedes permanezcan ahí? Que ustedes se levanten cada día y digan, hay que ir a trabajar, hay que entrar en la cárcel, hay que hacer esto, este programa. ¿Qué es eso que aviva esa llama? Oye, a mí es ver a los ojos a ellas, verle sus ojos que se les aguan los ojos cuando uno les dice que Dios las ama, que Dios les puede dar una segunda oportunidad, que Dios puede hacer un milagro, que las puede libertar. Verles esos ojos, porque eso no lo vemos en los hombres. Las mujeres sí se quebrantan. Y a pesar de ver uno que salen mujeres que uno, cualquier persona dice, "Ay, qué miedo ella". Y verlas que así con su aspecto de fuertes que les toca poner allá en el interior de una cárcel, pero que cuando les hablan del Señor se vuelven niñas, eso no lo ve uno ni en la iglesia, hermano. No lo ve. Ellas desnudan su corazón cuando saben que hay un Dios que las ama. Eso no lo cambio por nada. Eso es lo que aviva en la hermana Sí, Sandra, el es muy levantar. hermoso, sí. Y en el hermano Freddy. A mí la verdad es que para mí, mire, ser pastor, o sea, ser hijo de Dios, eso es una cosa muy hermosa. Y ser pastor, eso es una dignidad muy grande. Ser pastor y ser pastor capellán, pastor de la cárcel, mucho más. Porque usted ve la obra de Dios desde menos ser. Usted ve casas derrumbadas, sin bases,
y ver después de allí cómo Dios restaura esas vidas, pues cómo no creer todos los días en el evangelio. O sea, para nosotros no hay imposible en la cabeza. O sea, a mí me dice alguien, no, es que no se puede, no, que no, ¿cómo no se va a poder si yo todos los días veo milagros? Entonces, lo más bonito es eso. Mire, y no cambio por nada poder bautizar a una persona privada de la libertad, porque es el acto más milagroso usted ver una persona aquí cuando va a entrar a las aguas y usted está haciendo la oración por él, por ella, y usted verle su rostro, sus ojos, que uno ya tiene dones, ¿no? Discernimiento, uno ve, le conoce el proceso, pero uno sabe que después de que entre ahí y salga de ahí, es otra persona. Y no solo saberlo, sino verlo. En estos días allá Sentirlo ahí. tenemos una mujer psiquiátrica en la cárcel, que eso es el problema, ha tratado de ahorcar doctoras, enfermeras, pero ella no deja ir a la iglesia. Y al único lugar donde la dejan ir es a culto porque se pone mejor. Y siempre va por su oración, va con gente custodiada y la llevan y la cuidan. Y pastor, toca parar el culto y orar por ella porque es lo que le tranquiliza, esas voces que ella escucha y todo. Y llegó el otro día que habían bautismo y dijo, pero yo hoy me quiero bautizar también. Y ella ha estado en la doctrina y todo, pero nunca había tomado. Lleva 3 años Sí, asistiendo. esa es la hija adoptiva de mi esposa, Kelly. Y ese día yo dije, si se queda hasta el último, porque siempre el espíritu se la lleva antes de que se acabe el culto. Dije, si se queda, y yo predicaba y como que decía, Señor, déjala, sí, ayúdala. Llegó el momento de los bautismos y eso pasó el día que yo la miré ahí. Yo dije, Señor, si tú no haces la obra ahorita, ¿quién la hace? Ya la han llevado a la casa de la paz, ya le ponen todos los medicamentos y yo cuando la bauticé, hermano, yo puse todo mi empeño humano, mi fe y cuando yo la bauticé en el nombre de Jesús, cuando entró a las aguas era una mujer y cuando salió de las aguas era una Milagro. niña. Eso era, uy, cierto, una cosa impresionante, ya toda dopada, porque eso le dan es cosas para dormir caballos, hermano, porque eso así, eso es lo que hacen, no las pueden cambiar, no pueden hacer nada, pues las medican con esos medicamentos psiquiátricos que duermen la gente, porque no pueden hacer más. Entonces salió diferente, ella caminaba como un robot, toda dopada, ahora sí caminaba bien, mueve los ojos, volvió a la vida, y ya ver esa mujer ahí cambiada, pues nos pidieron que ahora nosotros seamos los profesores de preservación al suicidio. Entonces nos mandan todas las psiquiátricas de la cárcel, que son mujeres con muertos encima, con varios intentos de suicidio, y nosotros llegamos y ahí mismo nos las mandan. Entonces, ¿cómo no estar apasionado por eso? No, qué brutal. Qué brutal. Yo me he disfrutado de este espacio. Yo de verdad, viéndolos a ustedes, lo que ustedes hacen, eh, son dignos de el respeto de verdad, de lo que ustedes hacen. Yo les decía, yo soy miedoso. Yo no sé, me han Toca invitado y llevarlo. Toca llevar a Felipe, vamos a me han llevar. invitado y me ha dado hasta cosa. De hecho, como el quite. Y verlos a ustedes con esa pasión, de verdad, pastores, con las que ustedes expresan, es impresionante. Lo que Dios hizo en ustedes, de esa transformación de la vida, el mundo del que los saca y ahora el lugar que los pone, es algo extraordinario. Quiero hacerles una última pregunta. ¿Cómo quieren ser recordados? Bueno, siempre que uno va al cementerio, ve en la lápida un letrero Un epitafio. donde dicen algo, una cualidad o algo que marcó en la vida de esa persona que está ahí. Y yo quisiera que solamente dijera una mujer que impactó almas. Eso quisiera ser recordada, no por nada más, porque lo que Dios hizo conmigo fue algo tan grande que no me puedo callar. A veces yo le digo a mi esposo, voy a buscarme un trabajo, pero de pensar que el trabajo me va a quitar el espacio de ir a la cárcel, digo, no, sigo viviendo por fe, sigo creyéndole a Dios, pero no voy a dejar de ir, porque eso quiero dejar en el corazón de una mujer allá. No importa si es una, no importa si son dos, pero que logre impactar de que hay un Dios grande que puede libertar, así como lo hizo conmigo. Y creo que lo ha logrado, hermana Sandra. Amén. Mi admiración. Hermano Freddy. Pues yo creo que la libertad, la libertad verdadera es un estado del corazón del hombre, ¿sí? Entonces mi frase es,
siempre es sacar la cárcel del corazón de los privados de la libertad o de los seres humanos que están privados de la libertad. Entonces, quisiera ser recordado como ese rescatista, como ese hombre que ha sacado la cárcel de los corazones de muchos hombres, de muchas mujeres, de muchos niños, porque todos los sueños se han cumplido. Siempre le dije que quiero estar en cárceles de máxima seguridad y allá me ha llevado. Quiero conocer cárceles de Colombia y allá me ha llevado. Esos sueños de Nunca, nosotros. nunca, sí, la gente, nosotros estamos Esos locos, sueños, Lucas. sí. Quiero conocer cárceles de menores y allá me ha llevado. Claro, una cárcel Cárceles en de otro lado. mujeres era imposible, ahora nos las ha llevado. Y recuerdo que finalizando este año en el encuentro ministerial que predicó nuestro presbítero, dijo, miren las estrellas del cielo, no sé si te acuerdas, mira que hasta allá, hasta donde llegue tu visión, allá va a llegar tu sueño. Y yo miré así, yo dije, toda Colombia, pero ya se hizo. Y entonces dijo, no, no me entendieron, miren bien hasta Sí. donde no alcancen. Y yo miré las cárceles del mundo. Entonces, ahora ese es mi anhelo, ir a llevar la palabra de Dios a esas cárceles y a los hermanos de la iglesia para que estén capacitados para que hagan esa labor. Así quiero ser recordado. Qué bueno, pastores. No, de verdad tengo que darles las gracias. Ya me animaron a ir a la cárcel. Voy a ir. Sí, sí, sí. Nosotros lo custodiamos. No sé, esto de verdad fue algo extraordinario. Quiero darles las gracias y yo quiero que ustedes, por favor, así como saludaron a la audiencia, se despidan. Hemos llegado al final. Yo me la he disfrutado. Espero que se hayan sentido bien. Vamos a despedirnos de nuestra audiencia. Bueno, mis hermanos, quiero despedirme, sin antes no darles las gracias por escucharnos, por sacar este tiempo para dejar una huella en el corazón de ustedes y que invitarlos a orar por este ministerio, por esta familia. No es tan fácil, hay muchas pruebas, siempre el enemigo nos ha querido como callar, pero aquí está el Dios grande que hace cosas maravillosas y no lo ha permitido y hasta donde Él lo permita. También pedirles que el que quiera nos pueda acompañar, el que tenga el sentir, y si no nos puede acompañar, que ore por nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, yo quiero dejarlos en esta hora dándole las gracias y solicitando sus oraciones, que no se les olvide que la Biblia dice acordaos de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos. Y para poder vivir ese versículo hay que pasar un puente y se llama la empatía. ¿Sí? Y que oren mucho por nosotros porque este ministerio es muy atacado. Digamos, en este momento en la cárcel de mujeres, allá hacen mucha brujería, allá practican vudú y nos han dicho que el flanco número uno de ataque somos nosotros. Nos lo dijo una bruja allá en la cárcel, dijo, todos los días hacemos ritos con sangre para que ustedes no vuelvan acá, para que ustedes sean destruidos. Y yo les dije, pero mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. Y si hemos visto varios ataques, nunca hemos vivido los ataques en las cárceles que hemos trabajado como en la de mujeres. Porque la mujer practica más la hechicería, la brujería, pero nunca hemos visto la bendición y la gracia de Dios como en este trabajo con las mujeres. Entonces, oren a favor de nosotros y quedan invitados a ir a una cárcel. Dios los bendiga. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Hermano Freddy, hermana Sandra, muchas gracias por abrir su corazón. Yo sé que la audiencia se lo ha disfrutado como Amén. me lo he disfrutado yo. Y de verdad, mil gracias. Mi admiración, mi respeto para ustedes. Y audiencia, esto fue un episodio más de Café y Palabra, historias escritas sin guión.